A ver, quisiera yo que ustedes participen. Cuando yo menciono demanda, ¿estudio la capacidad del comprador o del vendedor? Cuando mencionamos la teoría de la demanda. A ver, el chat está abierto del vendedor. Demanda. Excelente, por ahí a Camila, Lucila, me están diciendo, claro, no hay problema. Vamos corrigiendo también. Estamos hablando nosotros de la capacidad del consumidor, del comprador, del que requiere un producto cuando se va al mercado. Entonces ahí analizamos claramente que tenemos una figura importante de ver y analizar cuál es el mayor beneficio para esta persona que va a consumir ciertos productos. ¿Cuál es la circunstancia que determina que este consumidor pueda consumir más o pueda consumir menos? ¿No? Entonces, para eso se estableció la ley de la demanda y todo esto se establece dentro del estudio de la microeconomía y en énfasis tuvo mucho que ver la escuela neoclásica y sobre todo el desarrollo de Alfred Marshall, ¿no? Que es considerado como el padre de la microeconomía, por el desarrollo analítico de la teoría o de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, estamos analizando el poder de consumo de una persona en el mercado y por lo cual esta persona tiene algunos factores que puedan determinar que consuman mayor cantidad de productos o menor cantidad de productos, ¿ok? Y como yo te dije, ¿cuál es el factor variable que puede subir y puede bajar? Y depende de él la cantidad de consumo que tú puedas hacer. ¿Cuál es ese factor variable? Quiero que ustedes me lo digan. Futuro cachimbo, vamos. Ese factor variable que puede subir o puede bajar y determina mi capacidad de consumo. ¿Cuál es ese factor? Yo sé que ustedes pueden, yo sé que ustedes lo saben. Estoy esperando. ¿Cuál es el factor que determina mi capacidad de consumo rápidamente? O sea, ¿cuál es ese factor variable que puede subir o puede bajar? Y de acuerdo a eso yo puedo comprar más o puedo comprar menos. Excelente. Muchas gracias, Camila. Camilita me está diciendo, profe, es el precio. Y es verdad, el precio determina rápidamente, así como Lucila también, determina la capacidad de consumo de una persona, ¿no? Pero para ello habíamos que tener claro los supuestos, que éramos una competencia perfecta y que no había poder de mercado. Entonces, gracias Lucerito también, cuando uno, y muchas gracias David también, excelente, pero hay que estar ahí corrigiendo lo que tengamos dudas. Vamos a nosotros a analizar claramente que el precio es el factor variable y por lo cual eso puede determinar que uno pueda consumir más o pueda consumir menos. Pero aparte del precio, hay otros factores más. Hay otros factores más que se establecen como que permanecen constantes y por lo cual se le da una relación con un término en latín que se denomina el famoso ceteris paribus. Esos factores pueden determinar el incremento de la demanda, la disminución de la demanda, ¿no? Y otra cosa vendría a ser, como te dije yo, los cambios o las variabilidades en las cantidades demandadas. Muy bien, si hemos analizado y hemos estudiado nosotros el comportamiento, la relación que existe con el consumidor, ¿no? Entonces ahora, ¿de quién tendríamos que hablar? De la otra persona que se encuentra en el mercado. Si hay compradores o consumidores en un mercado, por el otro lado, ¿quién se encuentra? Vamos, ¿quiénes se encuentran? Se encuentran los los ofertantes, los oferentes, los vendedores, ¿no? Los productores. Muchas gracias, Lucilita. Y entonces, en base de ello, vamos a relacionar el tema que tenemos el día de hoy. Y agradezco que ustedes participen constantemente, ¿ok? Ahí vemos a todos los chicos que están en línea y que espero que ustedes también en su casa, de repente no escriben muy rápido, pero yo me imagino que están ustedes opinando, dando ideas, de acuerdo a cómo vayamos avanzando la clase, ¿ok? Entonces, hoy día vamos a hablar del otro lado del mercado. Por un lado, hemos analizado y hemos estudiado todo lo que viene a ser la demanda y ahora vamos a analizar y vamos a estudiar lo que se relaciona con la oferta de la persona que produce, de la persona que se encuentra en capacidad de ¿qué? En capacidad de vender, en capacidad de ofertar, en capacidad de generar productos para el mercado. Así que muchachos, muy buen día y comenzamos con nuestra clase compartiendo, claro está, las diapositivas en nuestro
en nuestra clase virtual. Por favor, me confirman si es que pueden apreciar, si es que hay algún problema, si es que no lo pueden ver o hay una mala conexión. ¿Sí, todo bien? Excelente. Muchas gracias, Rubí. Te agradezco por el apoyo. Gracias, Lucila. Muy bien, entonces hoy día nos preparamos y hablamos de la teoría de la oferta, ¿no? Y fíjense ustedes, muy diferente, profe, a la curva de la semana pasada. La flechita, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia dónde se va? Fíjense, fíjense. La flechita de la semana pasada se iba hacia abajo, ahora esta flechita se va ¿hacia dónde? Hacia arriba. Y siempre está la relación de precios ¿con qué? Con cantidades. ¿Ok? Vamos a explicar punto por punto, pausadamente. Lo importante es que usted me entienda, comprenda, porque al final vamos a relacionar ambas, la demanda y la oferta, y para eso quiero su mayor concentración. Y claro está también que usted me esté repasando todas las semanas los temas que venimos desarrollando a través de esta academia virtual. ¿Ok? La teoría de la oferta. ¿Qué es la teoría de la oferta? Fíjense ustedes, es un conjunto de principios, modelos, teorías que tratan de interpretar de manera adecuada. ¿Qué cosa, profe? El comportamiento racional del productor. Comportamiento racional. A ver, yo te pregunto, ¿qué será racional? Imagínate tú que yo venda un producto, ¿no? Yo vendo un producto donde normalmente ganaba, vamos a hacer así algo, 5 soles por cada producto que yo genero. 5 soles gano, ¿ah? 5 soles. Y de repente me doy cuenta que ese producto yo lo estoy produciendo, lo estoy generando, pero en el mercado no está saliendo mucho. Y por ende el precio ha bajado a, digamos, si lo vendía a 10 soles, yo ganaba 5. Ahora el precio ha bajado a 6. Entonces, ¿cuánto estaría ganando? Estaría ganando un sol nada más. Entonces, si el precio ha bajado a 6, buscaría yo como productor otro, otro producto para ganar más, o sigo produciendo lo mismo. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué harían ustedes? ¿Buscarías otra alternativa de producir o otra cosa para producir que te generaría más ganancia? ¿O seguirías produciendo tú donde no ganas mucho? Claro, tú buscarías otra alternativa, ¿no? Otro producto que te dé mayor ganancia. Por ende, el racional, el vendedor racional, ¿qué hace? ¿Vende o produce lo que le da más ganancia o vende o produce lo que le da menos ganancia? ¿Qué creen ustedes? Ponte del lado del vendedor. Ponte del lado que tú tienes que pagar un puesto, tienes que pagar tu personal. ¿Venderías cosas que no te dejarían mucha ganancia? ¿O venderías tú un producto que esté a un alto precio y que te deje una mejor ganancia? Claro, tú harías lo lógico, ¿no? Lo racional. Por ese motivo, ¿por qué crees tú? Ahora vas a entender lo siguiente. ¿Por qué crees tú que las grandes marcas no producen en sus países, sino a dónde lo mandan a producir? ¿A qué país producen sus cosas? Ejemplo, las grandes marcas como Nike, Reebok, Adidas, ¿no? ¿Dónde producen todo? ¿Cuál es la fábrica del mundo? ¿Ah? Si bien no es la República Popular China, viene a ser ¿qué? Los países del sudeste asiático, ¿no? ¿Por qué motivo, por qué razón? Porque ahí van a obtener, digamos, costos más baratos y por ende mayores ganancias. Y es esas circunstancias por qué las empresas también constantemente todos los años sacan nuevos modelos que casi vienen a ser lo mismo. Y te das cuenta que un celular que ya pasaron 3 años cuesta mucho más cómodo de lo que costaba al inicio de su lanzamiento. ¿Y por qué las marcas comienzan a sacar nuevos modelos cada año? ¿Por qué? Porque ellos tienen que producir algo que les genere mayores, ¿qué? Mayores ganancias. ¿Me dejo entender? Entonces, ese es un famoso oferente, ofertante, productor, vendedor racional que busca maximizar su beneficio. ¿Me dejo entender? Maximiza su beneficio. Ahora,
Vamos a ver acá. ¿Qué es la oferta? Fíjense, la teoría es el conjunto de principios, modelos y teorías que tratan de interpretar de manera adecuada el comportamiento racional del productor. Y la oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes, o sea, mejor dicho, productores, están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado. Ah, a ver, yo te pregunto y te digo lo siguiente. Imaginemos nosotros que tú has importado, a ver, vamos a ver un ejemplo. Ahorita estás paseándote por las páginas, navegando en internet, y te das cuenta que una empresa china está vendiendo lápices de colores, así, colores, ¿no? Cajas de colores, y están muy baratas. Entonces tú compras porque sabes que si lo vas a vender, vas a tener una gran ganancia. Pero justo te ha llegado este mes, el mes de julio. Yo te pregunto, ¿tú lo venderías en este mes de julio o lo guardarías para el mes de febrero de repente? ¿Cuál sería tu racionalidad? Algunos ya están ya analizando, dicen, profe, para febrero. ¿Por qué motivo, por qué razón? A ver, por la famosa campaña, ¿qué? La campaña escolar. Entonces, ahorita tal vez no lo saco a vender. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque los precios no están tan favorables para vender los colores. Los precios están baratos. La gente no consume mucho y no me va a dejar una gran cantidad de ganancia. Entonces, en este momento, vendo, sí vendo, pero no vendo mucha cantidad o no oferto mucha cantidad. Pero sin embargo, en la campaña escolar, ahí sí, señores y señoritas, yo lleno mi puesto de qué, de toda la caja de pulmones que tenga, porque ahí voy a tener qué, mayor ganancia. ¿Me dejó entender? Es como cuando pasó la pandemia, ¿no? Cuando pasó la pandemia, muchas personas que de repente vendían otras cosas comenzaron a vender, claro, excelente, también muy bien, Lucila. Mira, para poderte entender el ejemplo, en la época de pandemia, muchas personas que se dedicaban a otros rubros, ¿qué hicieron? Comenzaron a vender qué cosa. ¿Qué era el producto que te dejaba una ganancia alucinante? En esos momentos, cuando comenzó la pandemia, las mascarillas. Todo el mundo comenzó a buscar mascarillas y comenzaban a vender mascarillas porque una mascarilla, una simple mascarilla, llegó a costar ¿cuánto, señores? 5 soles, 6 soles. ¿No? Hasta 10 soles una simple mascarilla. Los protectores faciales, ni qué decirlos. Los protectores faciales comenzaron a costar 30, 40 soles, cuando realmente su costo era de ¿cuánto? De 3 por 1 sol. Y entonces la gente que estaba dedicándose a otra cosa cambió de rubro y comenzó a vender este producto. ¿Por qué? Porque es la lógica del vendedor. Vendo algo que me dé mayor beneficio, mayor ganancia. ¿Ok? Entonces, ahí la oferta analiza la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado. ¿Ok? Esa es la oferta. Espero que me hayan entendido. Pero hay supuestos de este modelo para poder entenderlo. Hay supuestos, hay que establecer supuestos. Claro, porque el mercado es variable, no es tan determinante como lo estableció la escuela neoclásica. Para poder entender este modelo, vamos a plantear ciertos supuestos. Primer supuesto, la empresa ofertante va a buscar maximizar sus beneficios o ganancias. O sea, porque puede haber empresas que de repente pueden hacer dádivas, pueden generar, digamos, un apoyo económico a la población, como ciertas ONG, ¿no? O empresas que de repente dan facilidades, etcétera. Pero acá no. Para entender la oferta, tenemos que analizar que la empresa siempre va a buscar maximizar su ganancia o beneficio. Otro punto elemental. La empresa decide cuál es la combinación óptima de factores que utilizará en la producción. Cuando hablamos de la combinación óptima de factores, recordemos nosotros que dentro de la empresa se genera el proceso productivo. Ese proceso productivo es la combinación de ¿qué? De los factores de producción
para la elaboración de un bien o servicio. Entonces, en este caso, en esta teoría, la empresa va a establecer cuál viene a ser o cuál va, digamos, a determinarse como la combinación óptima de factores que se utilizará en la producción. Asimismo, señores, la empresa se encuentra en un mercado de competencia perfecta. En un mercado de competencia perfecta. ¿Qué significa eso? Que solo se puede conocer los precios, pero no modificarlos. O sea, para que entiendas también la ley de la oferta, recordemos que no va a haber poder de mercado. ¿Por qué? Porque ya está el mercado establecido. Ejemplo, profe, poder de mercado, claro. Cuando no hay poder de mercado, tú lo puedes saber entender como ejemplo las mototaxis, ¿no? Las tarifas de las mototaxis en los barrios ya están establecidos. Ni siquiera tú subes nomás ya, ni siquiera preguntas cuánto cuesta. ¿Por qué? Porque ya hay una circunstancia de competencia perfecta ahí, ¿no? Pero de repente alguien puede ser exagerado. Pero entonces en este caso, nosotros nos damos cuenta que para que entendamos la ley de la oferta, no hay poder de mercado, o sea, mejor dicho, la empresa solo puede conocer los precios, pero no modificarlos, no cambiarlos. ¿Ok? Hay que entender estos supuestos para poder explicar la ley de la oferta. Muy bien, comenzamos. Como les mencionaba anteriormente, una figura es la oferta y otra es la cantidad ofertada. Son cosas que tienen relación, pero son diferentes en sí. ¿Ok? Cuando hablamos de oferta, hablamos de un conjunto y cuando hablamos de cantidad ofertada, hablamos del elemento. Así como te dije la semana pasada, yo digo árbol, ¿el conjunto cuál será? Bosque. Si yo digo palomas, ¿el conjunto cuál será? Bandada. Si yo digo cantidad ofertada, ¿el conjunto cuál será? La oferta. ¿Ok? Entonces, la oferta son las diferentes cantidades de un bien o servicio que los productores pueden y desean vender en el mercado a diferentes niveles de precio en un periodo determinado. Eso viene a ser la oferta. Son las diferentes cantidades de un bien o servicio que los productores pueden y desean vender en el mercado a diferentes niveles de en un periodo determinado. A diferentes niveles de precio en un periodo determinado. ¿Cómo se grafica la oferta? Se grafica como una curva. Matemáticamente se representa con el término OX, que significa oferta del bien. Ahí tenemos la curva de la oferta en la relación del precio con la cantidad de bienes. ¿Ok? Y por el otro lado, tenemos que hablar nosotros de qué? De la famosa cantidad ofertada, que es un elemento que integra la oferta. La cantidad ofertada es la cantidad que los productores están dispuestos a vender en un periodo dado, a un precio en particular. Y se va a graficar como un punto, por si acaso, como un punto dentro de la curva de la oferta. ¿Ok? ¿Cuál viene a ser la representación matemática? La representación matemática es QOX, que significa cantidad ofertada del bien. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nosotros lo que viene a ser la oferta y lo que se determina como cantidad ofertada. ¿Cuáles son los factores que afectan la oferta? Vamos a analizarlos acá. Primer factor, ¿qué puede hacer que el productor venda más o venda menos? No, David. La oferta viene a ser, digamos, la relación de cantidades ofertadas. ¿Ok? Las cantidades ofertadas vienen a ser la relación que existe entre precios y cantidad ofertada en este caso. ¿Ok? Mejor dicho, para que tengamos clara la idea, cuando hablamos de oferta, hablamos de las diferentes cantidades de un bien o un servicio que se venden a diferentes precios, mientras que cantidad ofertada es la cantidad específica de un precio con una cantidad. ¿Ok? Ahora, ¿la oferta puede moverse, puede desplazarse? Sí, ya lo vamos a ver más adelante. Y en cambio, la cantidad ofertada puede moverse, puede desplazarse por la curva, también. Las dos se pueden mover o se pueden cambiar. La oferta por los factores por los otros factores,
mientras que la cantidad ofertada por el precio. ¿Ok? Por eso que vamos en parte, pero sí, ¿hay variabilidad en la cantidad ofertada? Sí. ¿Hay desplazamientos en la oferta? Sí, también. No hay ningún problema en eso. Lo que yo quiero que tú comprendas en este punto es que la cantidad ofertada es la relación de solamente un precio con una cantidad en oferta, mientras que la oferta viene a ser las diferentes cantidades de un bien a diferentes precios. ¿Ok? Para que podamos entender un punto y el otro es la relación de todos los puntos, por lo cual forman una curva. Porque recuerden ustedes que la suma de puntos que forma una línea. Y esa línea se establece como una curva. ¿Ok? Acá, cuando queremos explicar, por si acaso, la oferta. Ahora, ¿cuáles son esos factores que pueden afectar la oferta? No, David, cantidad ofertada solo es, digamos, para establecer una relación de este bien. ¿No? Ese ejemplo, para que tú puedas entenderlo. Un producto, tú puedes ir a una tienda, ¿no? Y ver que lo venden a 5 soles, ¿ok? Y a 5 soles se vende, digamos, 5, 6 productos a 5 soles. O sea, 6 bolsas se venden en esa tienda porque ahí está 5 soles. Sin embargo, eso de ahí, ¿qué sería? Una cantidad ofertada. A 6 soles se venden 5 bolsas, ¿ok? Pero sin embargo, te vas a otro lugar y de repente te das cuenta que ese mismo producto está a 4.50. Y ahí, a 4.50, ellos venden 8 o 7 bolsas. ¿Me dejo entender? Ese es por el lado del consumo. Y el vendedor, yo te pregunto, perdón, porque me estoy, digamos, creo que voy a tratar de confundir más, pero voy a explicarlo bonito. Si yo, como vendedor, sé que ese producto está a 6 soles, ¿les voy a ofertar más o les voy a ofertar menos productos? Si está un poquito más caro, el precio normal, digamos que está entre 5 soles y el precio ha subido a 6 soles. Por lo tanto, si está más caro el producto, yo voy a tratar de ofertarles más ese producto, porque mi margen de ganancias va a ser mayor. Entonces, si en una tienda se vende a 6 soles, en otra a 5 soles y en otra a 4.50, yo pienso, bueno, tomando en cuenta lo que hemos estado explicando, se establece y se determina lo siguiente, que el señor que lo vende a 4.50 va a ofertarte el producto, pero no te va a ofertar mucho porque gana poco. El otro de 5 soles te va a ofertar un poquito más, pero el que lo vende a 6 va a querer vender mucho más. ¿Me dejó entender? Y te va a ofertar y te va a ofrecer más ese producto. Por ende, ahí estamos tomando la relación de diferentes precios del mismo producto. Pero todos esos productos, todas esas cantidades sumadas van a formar la oferta de ese bien, para que se pueda entender. A ver, ahorita te voy a explicar gráficamente, no te preocupes, David, ahorita te voy a explicar gráficamente todo lo que estamos tratando de hablar. Pero para poder llegar a ese punto, vamos analizando cada una de las diapositivas. No te preocupes, David. En la siguiente diapositiva, creo yo, en la siguiente diapositiva, les voy a explicar todo. No te preocupes, ahorita te explico. Pero primero vamos a analizar la teoría, ¿ok? Pero que quede claro, ¿ah? Por favor, eso sí tenlo claro. Cantidad ofertada es la relación de un producto con un precio al cual el ofertante está dispuesto a vender. Mientras que la oferta son los diferentes precios, ¿no? De las diferentes cantidades, ¿no? A ofertar que una persona desea vender, ¿ok? Pero ¿pueden ver factores que afectan la oferta? Por supuesto. ¿Cuáles son esos factores? El precio del producto. Y ese precio del producto es un factor variable, porque puede aumentar y puede disminuir rápidamente. ¿Hay otros factores, profe? Por supuesto. Otro factor sería ¿cuál? La tecnología, los costos de producción, la capacidad instalada, el precio de los productos complementarios, el precio de los productos alternativos. También pueden afectar las condiciones climáticas, también las políticas tributarias y otros factores más. Entonces,
De todos estos factores que pueden afectar la oferta, tenemos nosotros claramente lo siguiente. Fíjense ustedes, ¿ah? Tenemos precio del producto. Profe, si el precio sube, el vendedor quiere ofertar más o ofertar menos. Profe, el vendedor va a querer ofertar más porque el precio está caro, tiene mayor margen de ganancia. Porque recuerden ustedes, señores, señoritas, que en el precio también se determina el margen de ganancia. ¿Ok? En el precio también se determina el margen de ganancia. Entonces, cuando yo ofrezco el precio del producto, bueno, cuando yo analizo el precio del producto, sé que puede subir o puede bajar rápidamente. Aumenta el precio, como ofertante, yo voy a querer ofertar más. Si baja el precio, no tanto, porque mi margen de ganancia va a disminuir. Por ende, la relación sería directa. Y es un factor plenamente variable. Otro factor importante, la tecnología. Pero la tecnología con la que uno cuenta para poder producir, ¿no? A ver, imagínate tú que yo tengo una máquina de coser a pedal. ¿Voy a poder ofertar muchos productos? ¿Voy a poder producir muchas camisas, muchos pantalones? No, creo que no. Por la limitación de tecnología que tiene mi taller, lamentablemente no voy a poder cumplir con grandes pedidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo me compro una máquina de última generación que ha salido y en la cual puedo producir las cantidades infinitas de ropa? Una máquina que me puede hacer, digamos, unos 20 polos por minuto, ¿no? Entonces, ante estas circunstancias, a mayor tecnología que habrá, mayor oferta. A menor tecnología que va a haber, menor oferta. Una relación plenamente, ¿qué? Directa también. Los costos de producción. A ver, yo te pregunto y te digo lo siguiente. ¿Qué pasa si yo vendo ceviches? ¿No? Yo soy una cevichería, tengo mi cevichería, el rinconcito del gordo, muy bonita, todo. Pero, ¿qué sucede si por este fenómeno climático que ya se viene y que están amenazando constantemente las organizaciones internacionales del niño, que ya se está llegando a nuestras costas y poco a poco se va a ir asentando, los pescados comienzan a escasearse porque son los pescados ricos que tenemos nosotros son de agua fría, las aguas se calientan, lamentablemente la pesca baja, y entonces yo te pregunto, ¿vamos a encontrar pescados en el mercado? Sí, vamos a encontrar, pero cada vez van a ser más escasos, y si son más escasos, por ende el precio va a ser más caro. Y ante estas circunstancias, los insumos que yo necesito se van a elevar, y los costos de producción que yo requiero se incrementan. Ahora, yo le quiero subir a las personas el plato y servicio, pero la gente no va a querer pagarme más. Entonces, ante ello, cuando los costos de producción se elevan, ¿yo puedo ofertar más o ofertar menos? Hago la pregunta. Si te sale más caro producirlo, ¿tú ofertas más o ofertas menos? El precio ya está en el mercado. Les hago la consulta. Ustedes van a generar un producto, ¿no? Que normalmente te costaba, un ejemplo, producir te costaba una torta, te costaba 10 soles, ¿no? Imagínate, ponte la idea. Producir una torta te costaba 10 soles. ¿Tú lo vendías a cuánto? Tú lo vendías a 30. ¿Cuánto ganabas por la torta? 20 soles, profe. Excelente. Negocio redondo. Tú ofertabas, siempre ofrecías tortas. Pero ¿qué ha pasado? Inflación en el Perú. Y como hay una inflación, varios precios suben. Y ahora, producir la torta te cuesta 20 soles. 20 soles. Y lo sigues vendiendo ¿a cuánto? A 30. Ahora, ¿cuánto va a ser tu margen de ganancia para toda la chamba, todo el trabajo que haces? 10 soles. ¿Vas a ofertar más tortas o vas a producir menos tortas? Pregunta para ti. Claro, vas a ofertar menos tortas, más bien vas a ver qué otra cosa produces, ¿no? ¿Por qué? Porque el de ganancia es muy bajo y los costos de producción, cuando se incrementan,
hace que la oferta del bien disminuya. Y cuando los costos de producción bajan, hace que la oferta del bien aumente. Imagínate tú que sigues vendiendo tortas. ¿Te acuerdas? ¿Ganabas cuánto? 20 soles por torta porque te costaba 10. Aumentaron los insumos. Ahora estás ganando 10 nada más. Produces menos, no te sale para tanto. Ya no corresponde el trabajo que haces. Pero ¿qué pasó? Oye, los precios en el Perú se regularizaron y ahora producir una torta te sale a 5. Te sale a 5. Yo te pregunto, ¿ofertas más o ofertas menos? Ahora haces más torta porque voy a tener mayor ganancia. Eres capaz de venderle tortas a todo el mundo. ¿Me dejó entender? Ante estas circunstancias, cuando los costos de producción disminuyen, la oferta aumenta. Y cuando los costos de producción aumentan, la oferta disminuye. ¿Ok? Después tenemos la capacidad instalada. Excelente. Sí, muy bien, Lucila. Hasta promociones salen, dice ahí. La capacidad instalada. ¿Qué viene a ser la capacidad instalada? La capacidad instalada sobre todo habla del tamaño del lugar de producción, o sea, del ambiente. A ver, yo te pregunto, he puesto mi restaurante en la cochera de mi casa. La cochera es máximo unos 60 metros cuadrados, no, mucho, 60 no, son 25 metros cuadrados. Ahí he puesto la vereda de mi barrio, he puesto mi horno, ¿no? Mi horno para hacer mi pollo a la brasa. Hay unas 6 mesitas nada más, entran, un mostrador, un frigider, ahí está, pollería, mitoncito, el emprendedor. ¿Ok? Es un local pequeño, 6 mesitas, y de repente viene un amigo y me dice, ¿sabes qué, amigo? Voy a hacer un almuerzo y quiero ir a tu pollería. ¿Sí? ¿Cuántos son? Le digo. Somos 120 personas. ¿Podrás atendernos? Yo te pregunto, ¿podría atender a las 120 personas? ¿Podría ofertar esas 120 porciones de pollo a la brasa? Hago la consulta a ustedes, ¿no? No. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? ¿Cuál será el motivo? ¿Cuál será la razón que ustedes puedan ver que no pueda, digamos, ofertar esos 120 pollos a la brasa? Por de repente la falta de personal, la falta de insumos, pero sobre todo, ¿por qué? Por el lugar. No tengo un ambiente para poder concentrar tantas personas. ¿Me dejó entender o no? El espacio donde yo estoy ofreciendo mi producto es muy pequeño. El aforo es muy poco, ¿no? Excelente término, el aforo. Pero ¿qué pasa de repente si ahora yo he agarrado y me he comprado un local de 200 metros cuadrados y 2 pisos lo haya adaptado para mi pollería? ¿Podría ofertar más cantidades para más personas o no? Ahora tengo un local que me he comprado en una avenida de 2 pisos y los 2 los he adaptado y el tercer piso todavía he puesto juegos para los niños. Con cochera, todo incluido subterráneo y con ascensor todavía en mi restaurante. Entonces tengo una capacidad de oferta mayor. ¿Me dejo entender? La cocina es casi como 100 metros cuadrados para que la gente pueda, mis cocineros puedan atender al público, todo. O sea, hay una facilidad alucinante de atención por la capacidad instalada. No sé si me estoy dejando entender. A eso se refiere al tamaño de la empresa, al tamaño de la fábrica que pueda, digamos, rendir y pueda generar mayor oferta. Por eso, si tengo un local adecuado, un local grande, puedo ofertar más. Si tengo un local pequeño, chiquito, oferto menos. ¿Me dejo entender? Entonces ahí estamos hablando de capacidad instalada. A mayor capacidad instalada, mayor oferta. A menor capacidad instalada, menor oferta. ¿Ok? Ahí estamos hablando de capacidad instalada. Precio de los productos complementarios. ¿El precio de los productos complementarios también pueden afectar a la oferta? Por supuesto que sí. Los productos complementarios son los productos que se consumen conjuntamente con el bien que tú deseas. ¿Me dejó entender? Si la oferta, ejemplo, si la oferta de un producto, ¿no? Aumenta, ¿por qué motivo? Porque el precio del bien complementario también está incrementándose, ¿no? Hay una relación directa. Igualmente son los precios de los productos alternativos, de la competencia. ¿Ok? A ver, aunque a uno le dicen,
productos sucedáneos, ¿no? ¿Acá puede afectar la oferta de un bien o no? Sí. Ejemplo, producto alternativo. ¿Qué pasa si yo en las noches estoy saliendo acá en la puerta de mi barrio y estoy vendiendo pollo broster, ¿no? Pollo broster. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perdón. Todo me está yendo bien, todo me está yendo de lo mejor, ¿ok? ¿Aló, aló? Sí, hola, hola, sí. Parece que se me fue el audio un ratito. Ya, perdóname. A ver, acá, los costos de producción estábamos en los... Sí, se escucha bien, gracias. Acá tenemos el precio de los bienes a productos alternativos. A ver, estaba dando una idea. Imagínense ustedes que yo en las noches estoy saliendo a vender en la calle de mi barrio, ¿no? Pollo broster. El pollo broster lo estoy vendiendo la porción, un buen pecho, una buena pierna. Vamos a ver un precio, 15 soles. 15 soles. ¿Está bien o no? 15 soles, ¿no? Estoy en alternativos. Ah, precio de los productos complementarios, perdón. Cuando hablamos de complementos, perdón, me había pasado al alternativo. Cuando hablamos de bienes complementarios, ¿no? Cuando una oferta, ejemplo, ¿no? Si el margen del bien complementario que se requiere para el consumo de los dos bienes se incrementa también, vamos a nosotros a tener que ofertar, digamos, mayor cantidad, ¿no? Ejemplo, si yo vendo celulares, como te dije la vez pasada, ¿no? Si yo oferto celulares y tengo una gran ganancia, ¿no? Si tengo una gran ganancia vendiendo esos celulares, también analizo el precio de qué, el precio de los cargadores, ¿no? El precio de esos cargadores, que cuando también se incrementan su precio, también yo qué voy a hacer, voy a agarrar y voy a tratar de ofertar más también, ¿no? Voy a tratar de vender más, porque mi margen de ganancia va a ser mayor, ¿ok? Es, digamos, una idea clara que se tiene cuando hablamos de bienes complementarios, que también se le conoce como bienes conexos, ¿ok? Bienes conexos porque ambos se complementan. Pero otra figura viene a ser los precios de productos alternativos. Los productos alternativos, ¿cómo te puedo decir? Es el producto sucedáneo también, que se le puede llamar así, porque pueden influir directamente en la oferta cuando uno ve otra alternativa, ¿no? Ve otra alternativa para poder ofertar su bien. A ver, para que tú me puedas entender. Como te dije yo, estaba vendiendo mi pollito broster a 15 soles, muy bien, muy bacán, está excelente, pero de repente el pollo sube, ¿no? Y el pollo al subir no me deja un gran margen de ganancia, pero de repente veo y he observado que en la esquina de mi barrio también hay una señora que vende anticuchos. Y la porción de anticuchos lo vende a 30 soles. Y el corazón de anticuchos, el corazón de res está barato y su margen de ganancia es 20 soles por plato. Mientras que yo en el broster ganaba 5. Yo te pregunto y te digo, ¿qué haría yo como vendedor, como ofertante? ¿Sigo vendiendo broster o de repente me paso al bando de los anticuchos? Si el margen de ganancia en el anticucho es de 20 soles y yo vendiendo broster todos los días gano 5, entonces en ese enfoque se va el precio de productos alternativos. O de repente, imagínate tú que tienes una mueblería, y si tú tienes una mueblería, hijo, hija, ¿qué va a pasar? De repente tú vendes muebles para la cocina. ¿Está bien? Y ahí el margen de ganancia de los muebles para la cocina es de 30 soles por mueble. Vamos a pensar, no sé cuánto será realmente, ¿eh? Es 30 soles por mueble. ¿Está bien? Todo chévere.
pero demora mucho en venderse, es más lento y todo ello, ¿no? Y te estás dando cuenta que lo que más sale son los muebles de oficina, ¿no? Y donde el margen de ganancia es de 100 soles para arriba. Entonces, si tú ofertabas muebles de cocina, de repente te das cuenta y ves una alternativa que te puede dar mayor ganancia. ¿Cuál es esa alternativa? Los muebles de oficina. ¿Me dejó entender? Entonces, cuando el precio de los productos alternativos aumentan, la oferta del bien que yo estoy ofreciendo aumenta o disminuye. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Ejemplo, si de repente me di cuenta yo que con mi pollo de broster ganaba solamente 5 soles porque se vendía 15 la porción y los anticuchos ahora se venden a 30, dándole mayor margen de ganancia, ¿yo qué voy a hacer? Voy a dejar de vender broster y me voy a dedicar ¿a qué? A vender anticuchos. ¿Ok? Ante estas circunstancias, la oferta del broster aumenta o disminuye cuando el precio alternativo de otro bien se incrementa. Es la pregunta que te hago. La oferta del broster aumenta o disminuye cuando el precio alternativo de otro bien se incrementa. ¿Qué pasa con el precio, con la oferta del broster? Claro, disminuye. ¿Me dejó entender? Esa es la figura de los productos alternativos. Las condiciones climáticas, ni qué decirlo. En este momento, fíjense, yo estoy viendo por mi ventana un hermoso sol. Entonces, en este momento, la oferta de helados aumentaría. Pero si de repente salgo por mi ventana y veo una inclemente lluvia, la oferta de helados disminuye. Si salgo y veo un tremendo sol por mi ventana, la oferta de emolientes o bebidas calientes disminuye. Pero si salgo por mi ventana y veo un incremente frío, la venta de emolientes y de bebidas calientes aumentaría. Entonces la oferta también va en relación con la condición climática. Política tributaria, que viene a ser los impuestos. ¿Qué pasa si los impuestos aumentan? ¿Tú produces más o produces menos? ¿O vendes más o vendes menos? La pregunta para ti. Si los impuestos se incrementan, ¿tratarías de vender más? Claro, vas a vender menos porque más lo que vas a pagar ya son impuestos, ¿no? Esa es la figura. Entonces, ahí tenemos un contexto claro también de factores que afectan la oferta. Ah, perdóname, estábamos por pasar a otro punto, pero hay que analizar acá, ceteris paribus. ¿Qué es el ceteris paribus? La semana pasada me preguntaron, profe, ¿qué es el ceteris paribus? Es una expresión que en latín significa todo lo demás constante. Es recurrente en uso en el análisis económico y financiero. ¿Ok? El origen del ceteris paribus fue la obra economista Alfred Marshall en su modelo de equilibrio parcial. Sirve a un autor cuando explica el impacto de una variable económica sobre otra. Es una oferta de indicar que todos los demás factores van a permanecer iguales. Por ejemplo, según la ley de la oferta y la demanda, el ceteris paribus, ¿no? Ceteris paribus, si la oferta se reduce, entonces el precio de equilibrio será superior. ¿Ok? ¿Por qué motivo? Porque estos factores supuestamente muy difícilmente pueden variar, se mantienen estables en relación con ellos. El único variable o el único factor que puede variar rápidamente, ¿cuál viene a ser? El precio. Porque la tecnología, los costos de producción, la capacidad instalada, los precios complementarios, alternativos, condiciones climáticas y políticas tributarias, muy difícilmente varían rápidamente. ¿Ok? ¿Qué sí puede variar en el mercado, generándote un día que tú vendas más o vendas menos? Dilo. El precio del bien, ¿no? El precio del bien. Ahora, para poder explicarte esto, venga por acá. Vamos a ver acá, el precio del bien. El precio elevado motiva a los ofertantes a producir más. En el precio del producto va incluido el margen de ganancia. A precios más elevados, mayor ganancia. Por lo tanto, mayor oferta. Después, los costos de producción. El costo de producción es un
de producción de un producto depende del precio de los factores productivos utilizados para fabricar la mercancía, los precios de los insumos, el costo de la mano de obra y los impuestos. Son lo que va a determinar que una persona oferte más o oferte menos. Pregunta para ti, y es una pregunta relacionada que puede venir en el examen. Con el incremento de los salarios mínimos en nuestro país, ¿se afecta, se afecta se afectaría la oferta de los bienes o no? Pregunta para ustedes. ¿Con el incremento de los salarios en nuestro país se afectaría la oferta de bienes o no? Obvio, porque esto generaría ¿qué cosa? Un incremento de costos de producción. Igualmente con el aumento de los impuestos. ¿Me dejó entender? Entonces ahí nos damos cuenta que es muy importante establecer un equilibrio de costos de mano de obra, de precios de insumos y de los impuestos. Está bien subirlo, pero de acuerdo al nivel de al nivel de producción. Y si nos damos cuenta, últimamente se ha visto un incremento total en el transporte público, ¿no? Echándole la culpa al incremento de la gasolina o de los combustibles. Sin embargo, cuando bajan los combustibles, estos señores ya qué hacen. ¿Bajan el pasaje? No, para nada, ¿no? Más bien sacan otra movilidad para hacer más transporte. Y ahí vemos a los colectiveros, ¿no? Que generan, que cobran más caro y le dejan un margen de ganancia. Y como dice Lucila acá, sí, porque al tener un salario mínimo no estarían al alcance de ciertos productos también, ¿no? Excelente, excelente análisis. La tecnología existente, ya hemos hablado, conjunto de métodos y conocimientos de los cuales dispone la empresa para utilizar los factores productivos. El manejo experto de la tecnología y el conocimiento permite incrementar la productividad y reducir los costos de producción e innovar en el mercado. Por ese motivo, señor, si usted tiene su taller o tiene su empresa, ¿qué tiene que hacer constantemente? Invertir su capital ¿en qué? ¿En qué? ¿En personal o en tecnología? Hago la consulta. ¿En qué tenemos que invertir? ¿En personal o en tecnología? Una gran parte de nuestra inversión tiene que ser en tecnología, en equipos de producción, maquinaria, ¿no? Maquinaria. ¿Eso qué va a generar? Que se incremente la producción. A ver, tú tienes un taller de calzado y te digo, ¿sabes qué? Quiero un par de zapatos. ¿Ya? ¿Me lo puedes hacer o no? Sí. Tienes como 3 trabajadores en tu empresa, todo. ¿Está bien? Todos trabajan, una máquina pequeñita, todo. Pero si vengo y te digo, ¿sabes qué? Quiero más o menos unos 1000 pares para este fin de mes. ¿Me lo podrás hacer? Difícil, ¿no? Difícil. Para eso, ¿qué vas a requerir? ¿Tener qué cosa? Aparte del personal capacitado, aparte de los insumos, ¿qué vas a tener que tener? Una gran cantidad de qué? De maquinarias para poder cumplir con esos pedidos. Y aparte, que el producto que tú elabores salga con un gran nivel de qué? De calidad. ¿Ok? Por eso es muy importante la tecnología para la oferta. La capacidad instalada que habíamos hablado. Fíjense ustedes que estamos hablando de costo de producción, tecnología y capacidad instalada, que no se vio en la teoría de la demanda. La capacidad instalada se define como la cantidad del capital fijo, las maquinarias con las que cuenta una empresa, ¿no? El tamaño de la empresa que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Las condiciones climáticas son las circunstancias naturales que influyen en la producción, ejemplo, productos de temporada, ¿no? Anda, compra ahorita, ¿qué fruta está cara? La pitahaya para el estómago, ¿no? Imagínate, ahorita no hay pitahaya en el mercado. El precio de la pitahaya, el precio de la fresa se han elevado, ¿no? Entonces, el clima también tiene que ver con la oferta, ¿no? Tiene que ver con la oferta también, las condiciones climáticas, ¿no? Hay ciertas temporadas, hay temporadas donde no hay mucho pescado, el precio del ceviche más caro. ¿El marketing cuenta como tecnología o no, profesor? Me dice David. Bueno, el marketing puede ser como, no tanto como tecnología, pero puede ser, digamos, como un estudio de mercado, ¿no? Bueno, también
Claro, si lo relacionamos como un conocimiento o un método, también va con la capacidad de tecnología o la capacidad de análisis de mercado que tiene la empresa, con lo que se está estableciendo los nuevos puntos de ¿qué? De producción, ¿no? Eh, la publicidad es otro factor. La publicidad es otro factor. Ahí está, mejor vamos a hablar así. La publicidad es otro factor que va en la mano ¿con qué? Con el marketing. ¿Ok? Así como hay tecnología, capacidad instalada, condiciones climáticas, también hay otro factor llamado publicidad. ¿Ok? No se relaciona tanto con la tecnología. Es un factor aparte. ¿Ok, David? Excelente tu aporte, hijo. Asimismo, el precio de los bienes alternativos de producción, ¿no? Lo que ya hemos hablado, es el precio de otros productos que una unidad productiva puede producir con los mismos insumos y factores de producción. Ejemplo, pan, pasteles, sillas, mesas de un mismo material. Si antes yo hacía pan, mejor hago pasteles que me deja mayor ganancia, disminuyendo la oferta del pan. Dejo de a un lado la panadería y me vuelvo una pastelería. Si antes yo producía sillas, ganando una cantidad de dinero, me doy cuenta que produciendo mesas voy a ganar más. Entonces ahora yo produzco más mesas y he disminuido la producción de sillas. Precio de los bienes complementarios de la producción es el precio de los productos conjuntos o derivados, es decir, aquellos que se producen a la vez como un lote. Ejemplo, la carne y la lana, ¿no? El maíz y del maíz también sale el aceite. ¿Ok? Ahora sí, hablamos de la representación de la oferta, de la pregunta que me hizo David, ¿no? Para que quede claro la anterior pregunta que me hizo. Cuando hablamos de la representación de la oferta, hablamos de una manera matemática de una función general, donde analizamos que la cantidad ofertada está en función a todos los factores, como es el factor del precio, el factor del costo de instalación, la capacidad instalada, perdón, los costos de producción, el nivel de tecnología, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, el factor climático, las políticas tributarias, ¿no? Todo esto de acá, recuerden ustedes que son parte del ceteris paribus, mientras que PX es el precio y por lo cual es el factor variable. Y por ende, cuando hagamos una función reducida que expresa la relación entre el precio y la cantidad ofertada, vemos claramente que la cantidad ofertada de un bien es igual a la función que existe entre el precio del bien junto con el ceteris paribus. Pero en sí, ¿cuál es el factor que puede incrementar o disminuir la oferta? Rápidamente, el precio del bien, ¿no? Perdón, la cantidad ofertada, el precio del bien. A ver, vamos a analizar acá la cantidad ofertada ya de manera gráfica para que quede todo claro. A ver, si el pan lo vendo a 20 céntimos, yo vendo 1000 panes al día, a 20 céntimos la unidad. Pero ¿qué sucede si el pan ha subido a 40 céntimos? Yo como vendedor voy a querer vender más panes porque mi margen de ganancia va a ser mayor. Entonces yo voy a querer vender 2000 panes al día, porque ahora el pan está a 40 céntimos la unidad. Entonces, cuando hablamos de esta figura, analizamos nosotros acá la tabla de la oferta. Cuando el precio se incrementa, la cantidad ofertada también se incrementa. ¿Por qué motivo? Porque mi margen de ganancia va a ser mayor. Y cuando yo tengo un mayor margen de ganancia, como vendedor, ¿me hace qué? Me hace favorable, me hace tentativo. Entonces, si el precio estaba a 20 y ahora ha subido 40, oye, si yo a 20 producía 1000, ahora que va a estar 40 un pan, voy a producir 2000 panes. Por ende, aumenta el precio, aumenta la cantidad ofertada. ¿La relación cómo va a ser? Directa. ¿Y por qué motivo se genera esto? Por el motivo de la ganancia y por el costo marginal, que al incrementar la producción, mi mayor margen de ganancia se va a dar para el vendedor. ¿Ok? A ver, tomamos la relación entonces. Cuando lo representamos gráficamente, nos damos cuenta acá lo siguiente, que cuando estaba a 20 céntimos, yo vendía ¿cuánto? Yo ofertaba 1000 panes. Entonces, la relación de este precio de 20 céntimos con esta cantidad de panes van a generar una cantidad ofertada del bien, que se representa como un punto, mi estimado David, creo que me hizo la consulta. Y asimismo, ¿qué sucede si el precio aumenta 40 céntimos?
Si el precio aumenta 40 céntimos, entonces la cantidad de panes que voy a ofertar van a ser 2,000 panes, estableciéndose así una cantidad ofertada del mismo bien, pero a diferente precio. Entonces, tengo cantidad ofertada. ¿Me dejo entender? Y la suma de las cantidades ofertadas que generan una línea, y esa línea o curva se llama la oferta del bien. ¿Ok? Gráficamente, la oferta se va a establecer como una curva y las cantidades como un punto. Estos puntitos determinan los precios a vender a una cantidad específica. Profe, ¿qué pasa si baja el precio? Imagínate que estaba a 40 céntimos y ahora el precio ya bajó a 20. ¿El vendedor, el ofertante, ofertará la misma cantidad o disminuiría su oferta? Va a disminuir su oferta. ¿Ok? Entonces, la cantidad ofertada puede aumentar o puede disminuir. Por supuesto que puede aumentar o puede disminuir. ¿Y se desplaza sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Puede incrementarse hacia arriba o puede disminuir hacia abajo. Y se va a desplazar sobre la curva de la oferta. ¿Ok? Porque esta es la relación tajante de qué? De diferentes precios a diferentes cantidades. ¿Ok? Entonces, ahí estamos dando a entender nosotros rápidamente, ¿no? Ya, te estás confundiendo. Perdón, chicos, de repente no pueden ver todos el chat. Acá David está participando conmigo en el chat y me dice lo siguiente, ¿no, profe? Hay algo que no entiendo. Si las cosas bajan de precio, ¿no sale más? No, tú estás viéndolo desde el lado del consumidor. Por eso te dije, estamos viendo ahora todo desde una perspectiva de vendedor o de productor. Imagínate tú que siembres papas en la región andina, ¿ok? Si el kilo de papas en chacra, que cuesta 2 soles, hijo, que cuesta 2 soles, wow, dices 2 soles por cada kilo. ¿Voy a sembrar solamente mi chacra o de repente alquilo otras chacras más para sembrar? Yo te pregunto, tú eres el campesino, tú eres el que está produciendo. Si el precio en la chacra está a 2 soles, tú como campesino, ¿qué haces? ¿Solamente produce tu chacra o vas y alquilas más tierras de cultivo para sembrar más papas? La mía nomás, no. Tú vas a sembrar mucho más porque está a 2 soles el precio. Alquilas tierras de cultivo y cantidades y toneladas de papas siembras porque está a 2 soles el kilo. Imagínate tú que estabas viendo muy bien y de repente el precio de la papa bajó a 50 céntimos el kilo. Con todo el trabajo de sembrar, de cosechar, de regar todos los días, ¿tú alquilarías más tierras de cultivo o te quedarías solamente con tu chacrita y, bueno, para sobrevivir nomás, ganar lo que se pueda? ¿Reducirías o aumentarías tu producción? Reducirías tu producción, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque lo que tú ganas realmente no cubre. Más bien verías que es otra cosa sembrar que te da mayor ganancia. Entonces estamos viéndolo desde el lado del productor, esto. No estamos viéndolo desde el lado del consumidor. Entonces, por eso dije, estamos oferentes, productores, vendedores. ¿Ok? Por eso te digo, el panadero también, ¿no? Cuando está a 40 céntimos el pan, pucha, va a querer producir pan toda la noche. Pero si baja a 20, pucha, no, ya venderé panes para que siga mi negocio, pero no voy a vender demasiado. Excelente. Muy bien. Ahora sí, ya creo que ya me entendiste. Eso es lo mejor, que ustedes despejen sus dudas acá. Entonces, ahora sí, podamos entender nosotros que por qué cuando el precio sube, la oferta incrementa. Y por qué cuando el precio baja, la oferta disminuye. ¿Ok?
Entonces, hay que analizar lo siguiente. Cada punto sobre la línea representa una cantidad ofertada de un bien, así como está gráficamente. Cada punto sobre la línea va a representar una cantidad ofertada del bien. Toda la línea recibe el nombre de oferta. Toda esta línea viene a ser el nombre de la oferta. Perdón, la curva de ofertantes, ¿no? La curva de la oferta tiene pendiente positiva y representa la relación entre el precio y la cantidad ofertada. ¿Por qué se le llama pendiente positiva? Porque el motivo de que cada vez que se oferta más a mayor precio, siempre va a ir la curva ¿hacia dónde? Hacia arriba. No era como la demanda que vimos la semana pasada, que cada vez que aumentaba la demanda, la curva se iba hacia abajo. ¿Ok? Entonces, con ese raciocinio que hemos obtenido de la gráfica de la curva de la oferta, vamos a entender ahora la ley de la oferta. Y fíjate tú, ¿no? Es como el productor de manzanas, así como el que te expliqué de la papa. Cuando los precios se elevan, voy a producir más manzanas, y cuando los precios bajan, voy a producir menos manzanas. Y entonces se da la ley de la oferta. Las cantidades ofrecidas varían en relación directa a los precios, siempre y cuando todas las demás variables van a permanecer constantes, llamado esto de acá ceteris paribus. ¿Ok? Entonces, tenemos una gráfica donde decimos que el precio del bien aumenta, entonces la cantidad ofertada del bien se incrementa. Y si el precio del bien disminuye, entonces la cantidad ofertada del bien se reduce, estableciéndose una relación plenamente directa entre el precio y las cantidades ofertadas. ¿Ok? Ahora sí, cambios en la cantidad ofertada. Cuando hablamos de cantidad ofertada, yo te pregunto para que tú me entiendas esto. ¿Por qué motivo esta cantidad puede subir o puede bajar? Yo quiero que tú me entiendas antes de pasar a otro lado. ¿Por qué esta cantidad se movió a la derecha o de repente se vino hacia abajo? ¿Subió o bajó? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el motivo de que esas cantidades puedan subir o puedan bajar? Este puntito pueda desplazarse. ¿Cuál es el motivo? Excelente, Lucila. Por el precio. Muchas gracias, María. Es por el precio. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta acá lo siguiente. Son los movimientos a lo largo de una determinada curva de oferta, sin que ésta se traslade. Son los movimientos a lo largo de una determinada curva de la oferta, sin que ésta se traslade. Y ocurre cuando lo único que varía es el precio. No va a variar otro factor que no sea el precio. Recuerda, no varía otro factor que no sea el precio. Y es el desplazamiento del punto sobre la curva de la oferta. Ejemplo, tenemos acá, si el precio inicial se incrementa, entonces la cantidad ofertada del bien va a incrementarse. ¿Y hacia dónde se van a ir? Hacia arriba y hacia la derecha, ¿no? Y el puntito se desplaza hacia la parte superior. Pero si el precio inicial, ¿no?, disminuye, entonces la cantidad ofertada también va a disminuir. Lo que te expliqué yo con lo de las papas. Si el precio aumenta, voy a alquilar más terrenos, voy a tratar de producir más papas. Pero si el precio baja, voy a producir una cantidad para que tenga, pero no voy a ofertar, no voy a producir una tremenda cantidad porque el precio es muy bajo. Entonces, ¿qué se ha visto ahí? Se ha visto el incremento y la disminución de la cantidad ofertada. ¿Ok? Por ese motivo que cuando no es temporada o cuando hay mucha temporada también los precios bajan tanto y los productores a veces no venden. ¿Por qué? Porque el precio es muy bajo, ¿no? Cambios de la curva de la oferta. Ah, esta es otra figura. ¿Por qué la oferta se puede mover? ¿Por qué la oferta puede reducirse? ¿No? El incremento, la disminución. Son los desplazamientos de la curva de la oferta y se debe a alteraciones de cualquiera de los otros factores considerados antes como ceteris paribus. O sea, son todas las variabilidades que existen
en los ceteris paribus, más no la variabilidad del precio del bien. Entonces, ¿se puede dar un incremento de la oferta? Sí, cuando la curva se desplaza o se traslada hacia la derecha, ¿ok? Cuando la curva se traslada hacia la derecha, estamos hablando de un incremento de la oferta, ¿ok? ¿Por qué motivo o por qué razón puede darse? Ejemplo, yo antes tenía una maquinita con la cual producía calzado y hacía solamente, ¿qué? 100 zapatos a la semana. Me he comprado una nueva máquina que hace ahora una cantidad alucinante de trabajos. Y ahora, con esa nueva máquina, estoy produciendo 500 pares de zapatos. Entonces, ¿tuvo que ver algo el precio o fue otro factor que determinó mi mayor oferta? Pregunto para ustedes. ¿Tuvo que ver algo el precio o es otro factor llamado tecnología? Claro, la respuesta sería, profe, es el factor tecnología. Como no tuvo nada que ver el precio, ahora mi oferta se ha desplazado hacia la derecha. Pero se desplaza hacia la derecha y se va la curva hacia dónde. Fíjate, hacia abajo. Disminución de la oferta. La curva de la oferta se traslada hacia la izquierda. Estaba yo ofertando mis productos en mi restaurante, pero lamentablemente hubo un problema en el segundo piso con una salida de cableados, con las instalaciones estaban mal construidas. Viene Indesi y me clausura el segundo nivel. Yo te pregunto, mi oferta, que yo tenía más o menos un restaurante para 100 personas, ahora solamente puedo ofertar en hora punta 50 mesas, ¿aumentó o disminuyó? Décime clausurar mi segundo piso. Ahora solamente me queda el primero donde tengo solamente 50 mesas. Antes tenía 100 mesas. Yo te pregunto, ¿mi oferta se incrementó o disminuyó? Disminuye. ¿Pero por un factor llamado precio o por otro factor que pueden ser políticas de gobierno? Por otro factor, ¿me dejo entender o no? Excelente, por otro factor. Entonces, ante estas circunstancias, también se puede dar una disminución de la oferta y fíjate que se va hacia la izquierda, pero hacia arriba. ¿Ok? ¿Y por qué tenemos que entender nosotros la oferta y la demanda? ¿Por qué? Porque estas dos curvas, fíjense ustedes acá en la imagen, por favor, que estoy señalándolo con el pulsor del mouse, esta curva se llama la demanda y por otro lado tenemos la curva de la oferta. Pregunta para ti, ¿quién quiere maximizar su consumo? ¿Quién quiere comprar más cosas a un precio más barato? ¿El comprador o el vendedor? ¿Y quién quiere vender al mayor precio para tener mayores ganancias? ¿El comprador o el vendedor? Entonces nos damos cuenta que hay dos fuerzas ahí. Por un lado es la oferta y por otro lado es la demanda. Y es ahí donde se establece el famoso equilibrio de ¿qué? El equilibrio de mercado. Es como cuando tú tomas un taxi, hijo. Señor, acá nomás a Narnia. 50 soles. No, señor, no sea malo. Yo hasta Narnia pago 30. No, hijo, te cobro 45. No, 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 no. 35 vamos. No seas abusivo. Ya, dame 40. 38. Yo te pregunto, ¿quiénes están ahí peleando? ¿Quiénes están enfrentando? Por un lado, el consumidor y por el otro lado, ¿quién? El vendedor. Y al final, ¿qué pasa? Y al final, ¿qué sucede? ¿Llegan a qué? ¿A qué llegan? A un acuerdo. Y a ese acuerdo, ¿cómo se le conoce en el mercado? Como el famoso equilibrio de mercado. ¿Me dejó entender? Es cuando se da una lucha, ¿no? Entre la oferta y la demanda, y por lo cual se da un equilibrio. Ahora, la pregunta es esta, ¿eh? ¿Qué sucede si son las 3 de la mañana, sales de una discoteca, de un barrio peligroso, y no hay ni un taxi? Y solamente ves que pasa uno. Y dice, señor, acá a mi casa. Ah, señorita, hasta allá. 50 soles. Y te das cuenta que no hay ningún otro carro a lo lejos que tú ves
no pasa ningún carro. Señor, alguito menos, no, amiguita, está muy lejos, yo si quieres te cobro 50. Yo te pregunto, ¿subes o no subes? El barrio es peligroso. Ah, entonces, profe, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué paga 50? Si normalmente ese taxi podría costar 20. ¿Pero por qué pagó 50, señorita? Caballero, ¿por qué pagó 50? ¿Por tu seguridad? ¿Solamente por tu seguridad? Aparte, porque no había más. Y al no haber más, al no haber competencia, ese solo vendedor puede que puede tener poder de mercado. ¿Me dejo entender? Entonces, ante una escasez, el precio que hace puede subir. Pero ¿qué sucede? A ver, son las 6 de la tarde en una avenida de tu barrio donde tú sales y ves como más de 20 taxis. Y dice, señor, acá, ¿cuánto? 30. No, si quieres te doy 15. Al fin y al cabo hay más taxis. Y paras, y paras, y paras, taxis, y te das cuenta que estás avanzando y por ahí uno que va a decir, ya vamos. Normalmente el taxi costaba 20, pero ¿por qué te han cobrado 15? Pregunta. Porque había ¿qué? Demasiada oferta. Solamente había una persona que quería taxis y afuera había más de 20 taxis. Entonces, cuando hay solamente un consumidor y bastantes ofertantes, también hay un poder de mercado. ¿Y eso por qué se genera? Por la sobreoferta. Y para que tú me entiendas, hijo, ¿por qué cuando vas a buscar trabajo te quieren pagar menos del precio mínimo del salario mínimo? ¿Por qué? Te pago 600, te pago 700 si quieres, te dicen, mensual. ¿Por qué? Porque hay una sobre oferta laboral. ¿Me dejo entender? Entonces, ante estas circunstancias, se tienen que determinar los equilibrios de mercado. Ya me estás entendiendo, espero, ¿ah? Así que cualquier consulta y el chat. Equilibrio de mercado. Se llaman así a la situación en la cual la oferta y la demanda son iguales. Se da en un contexto de un mercado de competencia perfecta. En este equilibrio de mercado, las decisiones de los ofertantes y demandantes van a coincidir. No existe abundancia ni escasez de bienes. Todo está adecuado, todo está correcto en un mercado donde hay equilibrio. Precio en equilibrio, cantidad en equilibrio, establece que haya un punto de equilibrio. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? ¿Por qué motivo? Porque los precios están equilibrados, la gente consume de acuerdo ¿qué? Al precio. Porque ¿qué pasa, hijo? A ver, yo te pregunto, si en un supermercado ponen aceite a 3 soles, ¿qué sucede si ponen aceite a 3 soles? ¿Qué hace la gente? Dilo, con toda la confianza. Compra, compra hasta lo que no necesita, acapara, mejor dicho, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede también cuando el precio sube? ¿Qué pasa cuando el precio sube? Ejemplo, aceite a 20 soles. ¿Esa marca, ese producto va a salir o no va a salir? La gente no va a comprar, el producto no va a salir. ¿Me dejó entender? Entonces hay que establecer un precio de equilibrio. Ejemplo, un taxista que cobra cara por sus taxis o por sus traslados, ¿tendrá bastantes movilidades? ¿Realizará bastantes movilidades? No, para nada, ¿no? Entonces tiene que manejar más o menos un precio de equilibrio. Es por ese motivo que ya los taxistas más o menos saben cuánto es el precio de tal lugar, ¿no? Más o menos ya tienes una orientación en ello, ¿no? Saber cuánto cobrar. Entonces nos damos cuenta que ahí aparecen los famosos equilibrios de mercado. Pero hay que recordar lo siguiente, ¿no? La cantidad de equilibrio se va a referir a aquella única cantidad que están dispuestos a ofrecer y demandar los productores y consumidores en un periodo de tiempo determinado. Mientras que el precio de equilibrio
se va a referir plenamente a aquel único precio a cual están dispuestos a transar los productores y consumidores en un periodo de tiempo determinado. La cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. ¿Qué significa? Es cuando ambos nos dimos la mano y acordamos. Yo te voy a pagar por esa cantidad, ¿no? Entonces, no, ya, ¿cuánto me cobras el sitio? Tanto, ya, tanto. Hasta ahí quedamos, ¿no? Entonces ahí hablamos de cantidad de equilibrio y precio de equilibrio. Otra cosa muy interesante es la famosa ley de Say. Es un gran economista clásico donde nos habló de un principio atribuido a Jean-Baptiste Say que indica que la demanda está determinada por la producción y que solo produciendo se generan demandas. Cuando más bienes para los que hay demanda se produzcan, más bienes existirán ofertas, que constituirían a su vez demanda para otros bienes. O sea, la ley de los mercados de Say fue una ley, bueno, para su tiempo, innovadora, interesante, pero después nos dimos cuenta que habían otros factores en el mercado. O sea, ¿qué te dice SAE? Produce que esa producción genera su propia demanda. O sea, si tú produces caramelos, ¿no? Si tú produces caramelos, los caramelos se van a vender. Y si los caramelos se venden, con ese dinero que tú has conseguido, ¿qué va a pasar? Vas a ir a comprar arroz. Y ese señor que vendió el arroz va a ir a comprar su medicina. Y así, en cadena. Entonces, la oferta genera su propia demanda. Al producir algún producto, el que produce va a consumir a la par otros productos. Y así, hay una cadena de qué? Hay una cadena de ofertas y de demandas. Es la idea de Said. Pero Said dijo, produce nada más que igual se vende. Y entonces, bajo esos lineamientos, muchas personas en Estados Unidos comenzaron a producir, a producir, a producir, a producir, y al fin y al cabo no se preocuparon en el mercado. Y lo que mayormente se incrementó fueron los almacenes de estas empresas y los productos no salían. ¿Por qué? Por circunstancias de mercado, por circunstancias climáticas o por otros factores que no se analizaban. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, lo que me dijo por ahí su compañero, ahora sí se ve mucho el marketing, el análisis del mercado. Ya viene el fenómeno del niño. ¿Me pondré a hacer chompas? Señores, ¿me pondré a hacer chompas acá en Lima? Cuando ya está por llegar un fenómeno del niño costero. Normalmente esta es una temporada que estaríamos, ¿qué? Todos nosotros ahorita bien abrigados por el frío que tiene que ser, pero sin embargo va a salir el solcito. Y estas son las circunstancias del fenómeno del niño, que afecta también la producción de ciertos rubros como el textil, ¿no? Entonces de repente ahorita las tiendas no saben qué hacer con toda su ropa de temporada y están cambiando, están buscando unas alternativas u ofertando, ¿no? U ofertando, ejemplo, casacas o chompas que ven que no tienen mucha salida. ¿Por qué? Por las circunstancias climáticas. ¿Ok? Y eso afecta a la oferta y a la demanda. Ideas que SAI no tomó en cuenta en esos años. Por lo tanto, puede haber desequilibrio de mercados. Y desequilibrio de mercados se producen cuando se presentan precios diferentes al equilibrio y pueden dar dos situaciones claras que tú las entiendes. Exceso de oferta, abundancia de bienes. Es cuando ocurre cuando el precio de un bien está por encima del equilibrio. O sea, yo te pregunto, ¿qué sucede si hay un precio que está muy por alto del equilibrio? ¿Ah? Ejemplo, viene una leche extranjera y quiere vender ese tarro de leche a 10 soles. Yo te pregunto, ¿cuánto está normalmente un tarro de leche acá en el Perú? 3 soles, ¿no? Yo te pregunto, ¿sus productos de ese tarro de leche saldrán o no saldrán? De esa marca, ¿saldrán o no saldrán? No. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una abundancia de ese bien. ¿Cuál va a ser la única solución para que puedan tener, digamos, salida esos productos? ¿Bajar qué? Bajar el precio. Entonces, cuando hay una abundancia de bienes, nos damos cuenta que se generan cuando todo esto está por encima del precio de qué? Por el precio de equilibrio. El otro es un exceso de demanda. Y el exceso de demanda es cuando se produce la escasez de bienes. Ocurre cuando el precio de un bien está por debajo al precio de equilibrio, ¿no? Imagínate tú que mañana salga el Estado y diga, los precios del pollo a 5 soles.
el kilo. ¡Wow! ¿Todo el mundo qué va a querer? ¿Todo el mundo qué va a querer? Va a querer pollo. Y por ende, va a producirse ¿qué cosa? Una escasez ¿de qué? Una escasez de ese producto. Y la única solución para limitar la escasez, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Subir los precios. Entonces, cuando el precio está muy por debajo del equilibrio, genera escasez. Y cuando el precio, cuando está muy por encima al precio de equilibrio, genera sobredemanda, ¿no? Abundancia. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que el precio esté equilibrado, ¿no? Acá hay una idea como para que tú puedas entenderlo fácilmente. Fíjense ustedes, hay precios de bienes, hay cantidades demandadas y cantidades ofertadas. Imagínense ustedes, tengo al precio de 2 soles, a 2 soles el arroz, 2 soles el arroz. Señores, ¿cuánta gente, cuántos kilos van a querer? 40 kilos van a querer de arroz, 40 kilos. Pero yo como vendedor, ¿voy a regalar mi arroz a 2 soles? No, solamente voy a ofrecer 20 kilos. Por ende, si la gente quiere 40 y yo ofrezco 20, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Cantidad ofertada 20, cantidad demandada 40. ¿Qué pasa en el mercado? ¿Qué se genera? Una una escasez. ¿Qué sucede si ahora yo vendo el kilo de arroz a 3 soles y la cantidad que la gente consume son 30 kilos? Oye, entonces yo ofrezco 30 kilos y la gente quiere 30 kilos porque el precio está a 3 soles. Si yo oferto a 3 soles el arroz, la gente va a requerir 30 kilos para su consumo y yo como vendedor voy a ofertar 30 kilos. Entonces, el mercado, ¿cómo se encuentra? En equilibrio. Pero, ¿qué sucede cuando el precio va a subir a 4 soles? Yo como vendedor voy a ofertar 40 kilos de arroz, pero el consumidor, al subir el precio, va a disminuir su consumo solamente a 20 kilos y por lo cual va a haber una sobreoferta. Estableciéndose lo siguiente, los puntos que están por encima de equilibrio, ¿no? Es cuando el Estado establece un precio mínimo y es mayor cuando la cantidad ofertada viene a ser mayor a la cantidad a la cantidad demandada, ¿no? Y cuando llegamos a este punto, la cantidad demandada se vuelve igual a la cantidad ofertada, hay equilibrio de mercado, y en este otro punto, la cantidad ofertada del bien es menor a la cantidad demandada del bien, y el Estado establece un precio máximo que lamentablemente va a generar un mercado negro. Y es por ese motivo que se da la ley de la oferta y la demanda, señalando lo siguiente: los precios varían en relación directa a la demanda y en relación inversa a la oferta. ¿Por qué motivo? Fíjense ustedes, cuando la demanda se incrementa y la oferta se mantiene constante, nos damos cuenta que el precio va a subir. Y cuando la oferta aumenta, se da porque el precio va a bajar. Y cuando la oferta disminuye, es porque el precio va a subir. A ver, una idea. Cuando la demanda se mantiene constante y la oferta se incrementa, nos damos cuenta que el precio, ¿qué va a suceder? ¿No? Cuando la oferta la oferta disminuye, se viene hacia la izquierda. Y entonces cuando la oferta disminuye, el precio se eleva. El precio se va a elevar. Ante esta circunstancia, la ley de la oferta y la demanda nos dice claramente que la relación directa del precio va a ser con la demanda y la relación inversa del precio va a ser con la oferta. Ah, sí, David. ¿El Estado puede establecer precios fijos? Sí, puede haber un control de mercado. Lamentablemente, esto ya pasó en nuestro país, ¿no? En la época del 80. Ahora, últimamente, digamos, un precio que puede establecer el Estado es el famoso salario mínimo. Tú como empresario, como emprendedor, al trabajador, ayudante que tú tengas, el que no tiene, digamos, ni una capacitación, pero tiene que trabajar en tu empresa, tienes que pagarle 1.200, perdón, ¿cuánto es el salario mínimo? Estaba olvidando. A ver si me ayudan, ¿cuánto es el salario mínimo en el Perú, chicos? 1.000.
¿1.500? No, 1.025, gracias, David, ¿qué pasa? El alumno José está mal ahí, ¿ah? 1.025, entonces tú tienes que pagarle 1.025 soles a ese trabajador. ¿Me dejó entender? Pero es un precio que te está imponiendo ¿quién? Él es el Estado, y eso incrementa, si quieres contratar a otro o a otro, tu costo de producción. Y ante estas circunstancias, ¿qué va a generar eso? Que muchas personas no consigan trabajo, generándose una sobreoferta laboral. Y por ende, ¿tú qué haces como empresario? Mira, yo te voy a contratar, pero no te voy a pagar 1.025, te pagaré 800, 700. Entonces, ante esta realidad, cuando hay demasiados trabajadores, pocos centros de trabajo, los precios disminuyen. Lo que pasa en nuestro país. ¿Ok? Y para poderte explicar la ley de la oferta y la demanda, te digo lo siguiente. A ver, si hay mucho consumo, mucha demanda, y hay baja producción, ¿qué va a pasar con el precio? Si hay mucho consumo y baja producción, ¿qué va a pasar con el precio? El precio se va a levantar, el precio se va a incrementar. ¿Me dejo entender? Y esto se establece con la escasez. Y es por ese motivo que algunas empresas sacan sus famosos productos exclusivos, ¿no? De producción limitada, dicen. Solamente puedes encontrar 300, 500 de este par de zapatillas, o 500 camisas, o 500 chompas, o 500 pares de medias o mochilas de un producto. ¿Por qué? Porque si es escaso, es exclusivo. Pero si es escaso, también, ¿qué va a pasar? Los precios se elevan. Yo te pregunto, ¿cuáles son las entradas más caras en una discoteca o en un concierto? ¿Las populares donde entran más de 1.000 personas o las exclusivas donde solamente llegas a 20, 30 personas en la parte más cercana al escenario? Ah, las exclusivas. Por ese motivo que algunas empresas, para ganar más, ¿qué hacen? Limitan su producción. ¿Me dejó entender? Porque estamos en una competencia de mercado de modelo imperfecto. Entonces, date cuenta de esto. Cuando hay mucho consumo y baja producción, los precios aumentan. Los precios aumentan. Entonces, cuando hay abundancia de productos, cuando hay poco consumo y hay mucha producción, ejemplo, cuando es temporada de mangos, cuando es temporada de maracuyá, cuando es temporada de alguna fruta, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Los precios de esa fruta, ¿qué pasa? Disminuyen. ¿Me dejó entender? Los precios de ese producto van a disminuir. ¿Ok, muchachos? Eso ha sido la teoría del día de hoy. Disculpen ustedes el corte abrupto, pero vamos rápidamente a pasar a responder las super preguntas que te ha preparado la Academia Predi para el día de hoy. Muy bien, hoy hablamos de la teoría de la oferta. Acá también igualmente en su material pueden tener todo lo concerniente a lo que hemos explicado detalladamente. Es un material generado con un nivel para universidad, así que pueden repasar constantemente este material. No hay ningún problema, muchachos. Así que está todo listo para que tú puedas darle el mejor uso. ¿Ok? Ante estas circunstancias, vemos la pregunta 1. ¿Qué me dice la pregunta 1? La ley de la oferta es ilustrada, dice acá, ¿no? La ley de la oferta es ilustrada por una curva. ¿Qué tipo de curva sería? A ver. Vamos, muchachos. Horizontal, vertical, con pendiente positiva, con pendiente negativa. La respuesta sería con pendiente con pendiente positiva. Excelente. Es la relación que existe entre el precio y la cantidad ofertada. Entre el precio y la cantidad ofertada. Efecto precio, función demanda, efecto ingreso, sería la respuesta efecto precio. ¿Ok? Dedito, dedito, la 2, dedito. 3. Es la representación gráfica de la función de la oferta. Es la representación. Muy bien, curva de la oferta. Dedito, 3, casi 3 deditos. Muestra, dice acá, la variación porcentual de la cantidad ofertada frente a una variación porcentual del precio. ¿Cómo se llama eso?
muestra la variación porcentual de una cantidad ofertada frente a la variación, a eso se le llama elasticidad de la oferta. Elasticidad de la oferta. ¿Ok? No se preocupen, 4 casitas. 5, ¿qué sucede con la cantidad ofertada cuando aumenta el precio? ¿Qué sucede con la cantidad ofertada cuando aumenta el precio? Recuerda, aumenta también la cantidad ofertada. Se va a ofertar más. ¿Qué sucede con la cantidad ofertada cuando disminuye el precio? Disminuye la cantidad ofertada, señores, disminuye. 7, la relación que existe entre el precio y la cantidad ofertada de un bien, ¿cómo es? Es directa. ¿Por qué? Si sube, aumenta, si disminuye, se reduce. 8, es el índice que compara cómo varía la cantidad demandada de un bien cuando varían algunos de los factores que influyen en la oferta. Es el índice, dice acá, que compara cómo varían la cantidad demandada de un bien cuando varía alguno de los factores que influyen en la oferta. Y en este caso sería la función de la elasticidad de la oferta. Varía alguno de los factores, curva de la demanda, función de ingreso. Bueno, lo único sería acá elasticidad de la oferta. Muy bien. Es la proporción en la que se intercambia el dinero y las mercancías. No seas malo. ¿Cuál es la respuesta de la 9? Casita. No, perdón. Besito, besito para todos. Es la cantidad de un artículo que los vendedores están dispuestos a ofrecer a un precio bajo un determinado conjunto de condiciones. Es la cantidad de un artículo que los vendedores están dispuestos a ofrecer. ¿Cómo se llama eso? A un precio bajo un determinado conjunto de condiciones. ¿Cómo se llama eso? Cantidad ofertada. 11. Es la cantidad de bienes y o servicios que se encuentran disponibles para ser vendidos a un determinado precio. Se llama cantidad ofertada. Si al costo unitario le sumamos la ganancia unitaria que tenemos, el precio unitario. El precio mínimo, es decir, el mínimo precio sin generar pérdida, será igual a ¿qué? A costo de producción. A costo de producción. 13, avioncito. Costo de producción. Vamos con la 14. ¿Qué son los precios unitarios? Son los costos marginales, son los precios de equilibrio, son los que pueden determinar, son los precios por unidad. Dedito para todos. 15. Las cantidades ofertadas, dice acá, varían a razón directa de un nivel de precio. Las cantidades ofertadas varían a razón directa de sus niveles de precio. ¿Cómo se llama eso? Se llama la ley de la oferta. La ley de la oferta. Besito. 16. ¿Cantidades ofertadas y precios son variables? Claro, son variables, pero directamente proporcionales. Avión. 17. Cuando la curva de la oferta se desplaza hacia la izquierda, ¿podremos observar un incremento de la demanda? No. ¿Incremento de la oferta? Un incremento de la oferta. Decremento. Decremento, ¿no? Disminución sería. Disminución, ¿no? De la oferta. 17 besitos. 18. En una economía de libre mercado como Hong Kong, el problema de que el problema de que, como y para quién producir, ¿lo resuelve quién? Eso lo resuelve libre mercado. ¿Sería quién? ¿Los mecanismos de los precios? No, eso lo resuelve el empresario y los consumidores, el gobierno. ¿Cuál sería la respuesta? El mercado. 19. Para la empresa Toyota, una mejora tecnológica hará que la curva de la oferta, ¿qué haga? Se desplace hacia la derecha. Mayor tecnología, mayor oferta. Respuesta a la 19, dedito. 20. El término oferta se relaciona con mayoristas y demandantes, consumidores y productores, los productores y proveedores, oferentes y compradores, mercados y compradores. ¿Cuál sería? Los productores y proveedores. ¿No? Lo único. Relacionar, dice acá. Cantidad demandada, demanda, dice acá, perdón. Cantidad demandada, demanda. Alguien está, perdón. Cantidad demandada, demanda, pendiente de la curva demandada. Cantidad demandada, dice acá, pero el precio del bien, publicidad y negativa. Muy bien, la pendiente de la curva es negativa. 3 casitas, tenemos 2. Publicidad viene a ser una parte de ¿qué? ¿De la cantidad demandada o de la demanda?
tiene que ver con la demanda. 2 besito. 2 besito. Y cantidad demandada tiene que ver con el precio del bien. La respuesta es besito. El gráfico de equilibrio se lograría mediante, si está por debajo del precio de equilibrio, ¿cómo podría yo generar el equilibrio acá en este gráfico? ¿Con el incremento de qué? Con el incremento del precio. Muy bien. Vamos con la 23 rápidamente. La región sombreada representa, ¿qué representa esta región sombreada? ¿Qué representa? ¿Un equilibrio de mercado? No, una sobreproducción, un exceso de demanda. Claro, un exceso de demanda. Todo lo que está por debajo del equilibrio generaría un exceso de demanda, mejor dicho, una escasez. 23 casita. El 24, el gráfico, ¿qué va a mostrar? Ahí va a mostrar un exceso de oferta. Excelente, también llamado sobreproducción. 25, el gráfico, el traslado de O1 a O2 implica ¿qué cosa? Cuando la curva se va hacia la derecha, un aumento de la oferta, mayores costos, esto genera un aumento de la oferta. Un aumento de la oferta. 26. En el gráfico, el desplazamiento de O1 a O2 se debe a ¿qué? Mayores costos, variación del precio del bien, no, elevados impuestos. Esto podría ser por mayor tecnología. A mayor tecnología, mayor oferta, y la oferta se va hacia la derecha. 26 dedito. 27. El traslado del punto A hacia el punto B significa una variación de ¿qué? ¿Qué puede hacer que el punto pueda moverse para arriba y para abajo sobre la curva? ¿Solamente qué? ¿Solamente qué? La cantidad ofertada, y lo que puede moverlo es el precio. Los ofertantes buscan ¿qué cosa? ¿Maximizar su facturación? No. Maximizar utilidades, maximizar costos, aumentar niveles de salarios, maximizar utilidades, mejor dicho, mejorar sus ganancias. 28, casita. Ya estamos acabando, futuro cachimbo, tranquilo. 29, si el desplazamiento de la oferta es hacia arriba, podemos afirmar ¿qué cosa? Que disminuye la oferta, aumenta la demanda, aumenta la cantidad demandada, se incrementa la oferta, o existe mayor tecnología. Si es hacia arriba, es porque la oferta ha disminuido, porque la oferta cuando se incrementa, se va hacia abajo. ¿Ok? 30. El factor clima afecta a quién? El factor clima va a afectar a la oferta plenamente, ya que es un factor del ceteris paribus. 31. La ley de la oferta relaciona el precio del bien con ¿qué? La ley de la oferta relaciona el precio del bien con la cantidad demandada. La cantidad demandada. Ah, no, perdón. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de locuras, perdón, castigo. Por favor, un cocacho en la lengua para mí. Un cocacho en la lengua, perdón. Mil disculpas. I'm sorry. ¿Con qué? Con la cantidad ofertada. Es enano, perdóneme, excuse me. ¿Ok? I'm sorry. 32. Es el eje vertical de la gráfica de la oferta, el eje vertical de la gráfica de la oferta se considera ¿qué? Al precio del bien. El eje vertical de la gráfica de la oferta serían los precios del bien. El fenómeno del niño afecta de manera negativa ¿A la qué? ¿A la demanda o a la oferta? A la oferta. Muy bien. Con eso ya creo yo que queda claro. Ahí tienen su tarea domiciliaria y ha sido un placer, un gusto, y como siempre pasándome la hora yo de estar con ustedes. Muchas gracias, disculpen, profesor José, son todos suyos los compañeros y alumnos.